Saludos cordiales a todos desde Valencia, Venezuela. Mi nombre es Fernando Serrano y quiero agradecer al comité organizador del 34º Congreso Nacional de la Sociedad Dominicana de Urología y en especial al doctor Gerardo Rodríguez Regalado por esta honorable invitación y agradecimiento en nombre mío propio y de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana, SLAMSEX, a la cual represento. Agradecidos con ustedes por tomarse estos minutos para estar en esta conferencia. Y hoy vamos a hablar de la eyaculación prematura desde el legado de Marcel Waldinger. La visión de esta revisión es desde un enfoque básicamente desde las neurociencias y de la sexología ajustado a la visión del urólogo, puesto que ya nosotros como especialistas de esta área manejamos mucho de estos conceptos y la idea no es traer una revisión desde el enfoque clínico, sino el legado que nos dejó Marcel Waldinger, pero desde esta visión de las neurociencias y la sexología para complementar el conocimiento que ya todos tenemos. El doctor Marcel Waldinger, a quien vamos a honrar en esta conferencia, fue un médico psiquiatra de origen holandés, trabajó en importantes universidades tanto de Holanda y finalmente pues en Pensilvania, en Filadelfia, en la Universidad de Dresler, hasta su fallecimiento en el año 2019, y se destacó en el área de la medicina sexual como investigador, además de el área de la neurobiología y de la psicofarmacología, haciendo importantes aportes dentro del área de la medicina sexual, no solamente en el aspecto de la eyaculación prematura, sino también trabajó en otras áreas como el síndrome de genitales inquietos y en el síndrome de enfermedad posorgásmica. Pero lo que nos concentra en esta conferencia es hablar sobre sus aportes a el estudio y la comprensión de la eyaculación prematura. Y primariamente tenemos que tomar en consideración que el doctor Waldinger, desde sus inicios en la formación de su especialidad de psiquiatría, donde hizo aportes y estudios del área de la neurobiología, y su tesis de grado que tenía en la portada un cronómetro, habló sobre el tiempo de latencia intravaginal y midió el tiempo de funcionamiento sexual en los varones heterosexuales. Esto se hacía mediante la medición cronometrada por parte de la pareja, y comenzó a dar aportes sobre el tiempo breve de eyaculación en estos pacientes eyaculadores prematuros. Y esto dio mucha información y sirvió de cimientos para posteriormente el consenso internacional que se hace en el año 2008 sobre los tiempos, la escala de tiempos del funcionamiento sexual, entendiendo que por debajo de 3 minutos estaríamos hablando ya de una eyaculación prematura. Y por sobre todo vamos a ver después en la clasificación de la primaria y la adquirida cómo el tiempo de corte del minuto se establece. Recordar brevemente que ya en 1847 se habla por primera vez de eyaculación prematura en la literatura médica. Luego, en 1917, ya Carl Abraham propone el término como tal de eyaculación precoz, y es muy importante los estudios de Bernard Shapiro en el año 43, donde él describe lo que nosotros hoy en día entenderíamos como eyaculación primaria y secundaria. Él lo hace en sus propios términos, haciendo una clasificación en tipo A y tipo B, pero nos da ya indicios, y él habla de unos eyaculadores tipo A que eran los adquiridos de hoy en día, que adquieren su condición después de un tiempo de funcionamiento normal y que no suelen tener antecedentes hereditarios familiares, y los eyaculadores primarios tipo B, los cuales vendrían coincidiendo lo que hoy en día conocemos como eyaculadores prematuros y que sí tienen antecedentes hereditarios. En el 89 Gospodinov nos da esta clasificación clásica que nosotros manejamos hoy en día en la mayoría de los sistemas de clasificación internacional de eyaculación prematura primaria y secundaria, que ya ustedes conocen. Ahora bien, recordando acá, esto es una pequeña síntesis de lo que sería la definición de eyaculación prematura, que como ustedes saben es una disfunción sexual masculina caracterizada por un acortamiento del tiempo de funcionamiento sexual y específicamente de la latencia intravaginal que se da desde el momento de la penetración hasta alcanzar el orgasmo, y que se caracteriza por elementos de carácter objetivo como son el tiempo de funcionamiento sexual, que está cortado por debajo de los 3 minutos y más específicamente por debajo de 1 minuto en los pacientes con eyaculación primaria de toda la vida,
y además un componente subjetivo que es la ausencia del control sobre este tiempo de latencia intravaginal y además el acortamiento con la insatisfacción que esto genera en el propio paciente y también en la pareja. Entonces, teniendo en consideración este concepto primario, tomar en cuenta de que tenemos esta clasificación clásica de Gospodinov en primarios y secundarios que todos conocemos, pero Waldinger nos deja como legado una propuesta de clasificación en 4 subtipos que vamos a desarrollar consecutivamente a lo largo de esta conferencia, manteniendo el esquema clásico. Los tipo 1 corresponderían a los eyaculadores primarios, los tipo 2 a los eyaculadores adquiridos, y vamos a tener en esta clasificación que ya vamos a desarrollar 2 tipos adicionales, el 3 y el 4. Con respecto a la clasificación en el legado que nos deja Waldinger, los eyaculadores primarios tipo 1 corresponden a estos eyaculadores prematuros de toda la vida. Ellos generalmente suelen desde el inicio de su actividad sexual y en la mayor parte de todas sus actividades y básicamente casi todos los contextos, tener una respuesta eyaculatoria muy reducida, el tiempo es corto y la mayoría de ellos inclusive por debajo de 1 minuto, ¿ok? Ellos tienen una particularidad y es que suelen tener un componente hereditario asociado. De hecho, ustedes lo pueden interrogar en los pacientes que tengan con este tipo de condición, y esto ya está descrito inclusive desde los estudios clásicos de Shapiro por allá en la década de los 40 del siglo pasado, donde él observaba que sus pacientes que tenían estas eyaculaciones prematuras por debajo del minuto solían tener antecedentes familiares hereditarios, padres, hermanos que también portaban la misma condición. Además de eso, tenían un estado hipererótico de excitación. Y luego Waldinger, parte de su legado, no solamente nos deja esta clasificación, sino nos habla de a partir del año 98, en los estudios que se reportaron en animales en la década de los 80, la eyaculación prematura con este tiempo corto de latencia intravaginal menor a 1 minuto estaría relacionada desde el punto de vista neurobiológico con una hiperfunción o una hipofunción de los receptores de la serotonina, lo cual marcó una base para la aplicación farmacológica que nosotros utilizamos hoy en día en el tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina. En este sentido, él hablaba de una hiperfunción de los receptores 5-HT1A y una hipofunción de los receptores 5H2C, lo cual nos podría dar la combinación de ambos o la presencia de una de estas 2 disfunciones. Nos estaría dando la incapacidad para poder controlar lo que hace el paciente normal o la persona normal de su tiempo de eyaculación intravaginal. En su legado también nos habla de la teoría genética neurobiológica, y en el año 2000 Waldinger descubre en ratas de laboratorio la activación específica de los receptores neurológicos conocidos como serotoninérgicos, específicamente los 5-HT2C, retrasan la estimulación de ellos, retrasan la eyaculación, mientras que la activación de los receptores 5-HT1A la aceleraba. De esta manera, Waldinger asocia e identifica a la modulación neurobiológica del trastorno en los modelos animales para posteriormente hacer la extrapolación a modelos a las personas, a los hombres, y constituye parte del aporte importante que robustece el conocimiento que tenemos hoy en día sobre el manejo farmacológico terapéutico utilizando inhibidores de la recaptación de serotonina, de manera de poder modificar la respuesta de estos receptores. Parte entonces de su legado, ya avanza hacia el año 2009, cuando junto con Janssen dan a conocer que probablemente la eyaculación prematura estaría asociada a polimorfismo del gen transportador de serotonina, el cual se encuentra ubicado en el cromosoma 17. Y esto nos daría, ellos estudiaron el gen, estudiaron los polimorfismos que se presentaban, y en función de este polimorfismo genético habían distintos tipos de respuesta. Dentro de la teoría genética neurobiológica, ellos logran determinar que existen 3 tipos de genes, y de la combinación de estos genes tendríamos estas expresiones polimórficas. Por ejemplo, los genes que mostraban la combinación LL solían tener la eyaculación más rápida. Los hombres con este gen eyaculaban hasta el doble de rápido que aquellos que tenían el polimorfismo SS, siendo el polimorfismo del gen SL un intermedio.
siendo mucho más corto que el polimorfismo que se expresaba en los pacientes con gen SS y siendo mucho más largo que el que presentaban los pacientes con polimorfismo LL. Entonces, lo importante de esto es, fíjense, dentro del marco de los eyaculadores prematuros primarios tipo 1, vamos a tener una asociación neurobiológica con un componente hereditario, un polimorfismo del gen y en función de las combinaciones genéticas, mayor o menor rapidez en el tiempo de eyaculación. Él también en su legado nos habla del concepto de la erección precoz, que ya lo venía, él lo destaca y lo toma, porque quien habla de este término así, tal cual en latín como fue descrito, fue Shapiro en sus estudios del año 43. Sin embargo, la erección precoz, ¿a qué se refiere? No confundir con la eyaculación. A este componente de hiperexcitación que también Shapiro describía como hombres hipereróticos, una erección precipitada. Y esta erección precipitada ayudaba a que fuese mucho más corto el tiempo de eyaculación y nos habla también de la detumescencia precoz, que ustedes la observan. Generalmente el paciente que hace, a veces llega a la consulta diciendo, lo que pasa es que yo antes acababa rapidito, pero ahora una vez que ya termino no puedo levantar la erección y no puedo continuar. A eso se refiere la detumescencia precoz, es a la pérdida completa de la erección de una manera muy rápida y que no permite la recuperación inmediata del paciente. Esos dos términos son muy importantes y pudieran tener relación con una hiperexcitación de los receptores de oxitocina. Luego Waldinger nos habla, aquí no me voy a detener mucho, en su propuesta, por supuesto, recrea los tipo 2, que son los adquiridos, los pacientes que expresan una eyaculación prematura después de un tiempo de funcionamiento normal, y estos tiempos de latencia suelen ser cortos, pero no tantos como los tipo 1, usualmente por debajo de los 3 minutos, pero mayores a 1, y estos tipo 2 también suelen estar asociados a condiciones orgánicas o adquiridas, muchas de las cuales son curables. En la postulación nos deja ahora otro tipo, que son los tipo 3. Los tipo 3 son los eyaculadores prematuros variables y ellos tienen condiciones de los dos primeros grupos. Son hombres que suelen tener eyaculaciones prematuras que ocurren durante largos periodos de tiempo, inclusive a veces los alternan con pareja, pero tienen la particularidad que pueden estar grandes periodos de tiempo controlados. Entonces son los pacientes que le dicen, mire, yo de repente al principio mi vida sexual acababa rapidito, después tuve una novia, me controlé, estuve 2, 3, 5, 10 años, o me casé, cambié y entre pareja, me di cuenta que empecé a acabar rápido, pasó varios años y después vuelvo a regresar a estar normal. Y estos pacientes los veíamos mucho en la consulta y decía uno, bueno, ¿dónde lo clasifico? Usualmente, como empezaban desde el inicio de la vida, uno decía, bueno, estos son pacientes que son tipo 1, pero que se logran compensar. Los tipo 4 finalmente, en la propuesta que nos deja Waldinger en su legado, son los famosos pseudoeyaculadores prematuros y que son pacientes que simplemente tienen errores de concepto, bien sea por el medio que los circunda, por errores propios de ellos o a veces la pareja se los inculca. Entonces son hombres que llegan a la consulta diciendo, tengo eyaculación prematura porque bueno, yo antes eyaculaba en 15 minutos, 20 minutos y ahorita estoy eyaculando en 5. O la pareja que es anorgásmica, si es una pareja heterosexual, le dice, no, yo necesito más tiempo y les inducen a ellos a pensar que son y cuando analizamos los criterios objetivos no son. En conclusión, el legado de Marcel Waldinger se extiende desde las bases de la definición del tiempo de latencia intravaginal expresada en el consenso del año 2008, marcando pauta para la definición del consenso objetivo con respecto al tiempo y también el reconocimiento de los factores hereditarios, la teoría neurobiológica que se expresaría a través del polimorfismo del gen y que nos daría distintas respuestas y un sistema de clasificación ampliado que es importante tomar en consideración, sobre todo porque los últimos dos subtipos que no están contemplados en las definiciones clásicas se expresan en los antecedentes, lo que nosotros vemos en la consulta y que nos permitiría un mejor sistema de clasificación y un mayor manejo. Así que es muy importante observar esta propuesta que nos hace Waldinger por todos estos aspectos de la neurobiología y de la genética
de la eyaculación prematura para reconocer su legado y que nos sea útil a nosotros. Por su amable atención, muchísimas gracias. Les dejo allí el contacto de mis redes sociales por si desean hacer alguna pregunta, intercambiar alguna experiencia o intercambiar algunos conocimientos. Y nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador y gracias a ustedes por haber prestado atención a esta conferencia. Me despido de ustedes desde Valencia, Venezuela, y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo.